la transmisión de La Guarida del Nahual. Estamos en Arriba el Telón y esta vez muy contentos porque tenemos el honor de tener con nosotros al primer actor Miguel Pizarro. Miguel, que yo lo recuerdo desde que era adolescente, Miguel, haberlo visto en la tele y Tanto, hacer muchas tanto así. cosas. Sí, sí, desde hace muchísimos años y bueno, tienes como 40 años de trayectoria, ¿no, Miguel? Sí, así es, Roberto. Ya es un ratito. Cantidad de cosas que hemos hecho en ese gran intervalo de 40 años. Pues bueno, Sí, y una de las cosas más importantes, bueno, has hecho mucha tele y por ahí es donde mucha gente te conoce, pero también mucho teatro, ¿no? Y sí. ahora estamos hablando de la obra de Job, Todos somos Job, y un poco superponiendo muchas ideas y mucho simbolismo en este nombre, todos somos yo, todos somos Job. Este personaje que fue castigado por Dios solo por el hecho de tener fe, ¿no? No, ay, Roberto, no. Pobre Dios, si nos escucha. Y que seguramente sí. Bueno, es que sí, sí, el planteamiento que haces es el planteamiento generalizado de cuando uno encuentra el texto, porque de pronto dices, oye, pero ¿por qué Dios permitió que le hicieran todo esto? Porque es el adversario el que llega a los aposentos celestiales y le propone a Dios, a ver, tú crees mucho en esta estirpe humana. Y la verdad, no hay uno que se salve. Y entonces Dios, ¿está seguro de lo que dices? Claro que estoy seguro. Y de pronto Dios se acuerda de uno de sus fieles, ¿no? Y dice, te has fijado, por ejemplo, en Job. Entonces, la verdad, es un ejercicio un poco teológico, intelectual y filosófico, pero es un ejercicio. Esa no es una biografía de Dios. O sea, Dios no se puso ahí a ver, Roberto, te voy a dictar unas líneas y esto es lo que voy a decir yo. No, o sea, la verdad está considerado un relato sapiensal. Entonces, como relato y como género, es un poco paralelo, primo hermano de una fábula, un cuento. Entonces, es un ejercicio en verdad que como ejercicio nos ayuda a de pronto a meternos en esta aventura, valiéndonos del personaje de Job, que nos personifica de alguna manera a todos. Por eso la obra se llama Todos somos Job, porque en algún momento de la vida todos hemos hecho este tipo de preguntas, ¿no? Todos nos hemos sentido en alguna ocasión eh, que nos han hecho alguna injusticia o que ha sucedido algo que se sale de nuestra comprensión incluso hasta a veces hasta de nuestra capacidad de poder discernir y poder hacer a veces hasta la digestión de algún tipo de injusticia que hemos pasado. Sabemos, todos estamos inmersos en este mundo y ve todo lo que está ocurriendo, ve las noticias que luego salen a la luz pública y luego las noticias que no salen a la luz pública y que nosotros vemos. Eh, el mundo está revuelto, definitivamente. Entonces, el texto de Job se presenta en muy buen momento para nosotros, en muy buen momento para cómo está el mundo de, de convulsionado. Que de pronto estamos viviendo una época en donde se especula de todo, del Papa, de la religión, de todo. Todo es ahorita, hoy en día, todo está en tela de juicio. Todos podemos dar nuestra opinión de todo, todos podemos hacer públicas nuestras opiniones y de pronto, bueno, están ahí las plataformas y todos los medios para, para que se escuchen esas voces. Y de pronto, pues sucede un poco en, 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 en lo que escuchamos.
que se pelean por nuestra audiencia. De pronto sale un feligrés ahí al mundo, ¿no? Y te encuentras con espectaculares, con una bocina que te dice aquí, con un volante que te dice qué es lo que tienes que comprar o dónde tienes que poner tu aire acondicionado. Estamos bombardeados, bombardeados, bombardeados. Y de pronto, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde está ese silencio en donde lo protegemos y decimos, espérate, ya todos me han contado su historia, quiero yo contar la mía? ¿Dónde está ese perímetro de silencio en donde yo quiero hablar conmigo mismo y no con todos los protagonistas que me he encontrado a mi alrededor? Son demasiadas voces, ya me pueden permitir el derecho de escucharme a mí mismo. Y entonces en este bombardeo, en donde nos jalan para todas partes, y por aquí y por allá, y, espérate, espérate, dame un momento de sosiego en donde yo quiero pensar por mí mismo. Ya estuvo bien que me dirijan mis pensamientos. Yo quiero pensar por mí. Y esto es lo que le ocurre, francamente, a Job, en donde es vapuleado por circunstancias, por tsunamis a su alrededor, y de pronto ya harto de tantas voces, sus amigos, su esposa, el mundo en sí, ya de pronto quiere atornillar sus pensamientos y tener ese momento para sí mismo. Y claro, no es grato escuchar de pronto el alegato de una queja. ¿Cuándo? A ver, como amigo, ¿cuánto soportas a ese borrachín que te está contando por tercera ocasión que se divorció de su esposa y que se llevó a su hija? Te lo está contando por quinta vez. De pronto, todos queremos fiesta y todos queremos escuchar buenas noticias. ¿Quién puede hacer las buenas noticias? Crear una buena noticia es bien difícil. Eh, es más fácil hablar de pronto del morbo y de lo que está ocurriendo a todo el mundo, pero una buena noticia de pronto como que no tiene mucho rating y más lo tienen otras. Entonces, este es el grito desesperado de todos nosotros, por eso la obra se llama Todos somos Job. Trata de representarnos en esa intimidad para aquellos que tengan también esa honestidad de decir, ¿sabes qué? Yo he tenido ese mismo sufrimiento, esas dudas, esa pena en el alma, que la quiero gritar. Y bueno, el texto de Job inspiró a grandes de la literatura, a Goethe con Fausto, seguramente a Shakespeare con Hamlet, con el Rey Lear, y entonces todo el mundo se ha inspirado de Job, de Job, de Job, pero ahí lo han dejado sin que hable por sí mismo. Entonces, bueno, aquí tratamos de ser honrados con el texto y de con intuición y con todo el corazón y tal, tratar de contar lo que hay en este texto que consta, según nos cuentan, del siglo V antes de Jesucristo. Entonces, si nos vamos al texto en sí, es un texto complejo de leer porque no había ni siquiera un reglamento para escribir, como nos ha dado ahora la gana al ser humano de crear reglas para todo y todo tiene nombres y todo tiene una definición, aparentemente. Porque de pronto tenemos tantas definiciones que ya nos hicimos pelotas entre tanta definición y estamos más confundidos que cuando antes se le ocurriera a alguien dar una definición. Estamos bien perdidos entre tantas palabras, entre tantas propuestas, entre tantos puntos de vista. ¿Dónde quedó el nuestro? ¿Dónde quedó el nuestro? Entonces Job aboga a esa invitación de pronto decir, a ver, ¿quién soy? ¿A dónde voy? Dios, ¿dónde estás? Que no te veo. ¿Qué estás esperando para intervenir? ¿Que no te das cuenta la locura que estamos viviendo?
ya no hay ni pies ni cabeza. Aquí, ¿quién entiende esta situación? Y nos vamos por el mundo parchando nuestra vida para no ahogarnos, pero con un mundo de dudas, de pronto tratando de pilotar esta nave llena de parcheos y tratando de llegar a puerto y tratando de decir, eh, la vida, me enteré de qué era o pasé sin ver o estoy peor de como empecé. ¿Qué he almacenado? ¿Qué se ha quedado conmigo? ¿Puras tonterías? ¿Qué tengo yo dentro de mí? A ver, tengo que ver qué hay en mi interior. ¿Cuántos eslogans? ¿Esto es la chispa de la vida? ¿Cuántos eslogans me han comido el coco? O peor aún, ¿qué bandera he sostenido como filosofía? ¿Merece la pena? ¿Es una bandera correcta? ¿Y cómo te ves a los ojos después de darte cuenta de que a lo mejor estuviste sosteniendo una equivocación? Estamos intensos, Roberto. Sí, está muy profundo esta reflexión y es pues muy importante porque tiene que, nos estás diciendo, siglo quinto antes de nuestra era, 2500 años de vigencia de estas dudas, de esta Sí, situación que come a todos los seres humanos en un momento de la vida, en donde dices, bueno, ¿qué onda conmigo? ¿No? sí, Coloquialmente, los que son de nuestra generación dirán las caídas de 20, ¿no? sí, 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 sí. La caída de El 20, darnos cuenta. el saber dónde estaba, para dónde voy, qué estoy haciendo, y este cuestionamiento de todo y de todo de uno mismo, y el hartazgo de esta crítica que puede haber de los otros, ¿no? Sí, Que lo hace muy bien esta obra a través de la tecnología, además utilizando las voces y las imágenes de otros actores que sí, vuelven la obra muy interesante porque tiene pues un contenido multimedia que nos lleva a sí, esta generación, a esta manera de hacer las cosas de hoy día. Sin embargo, la duda sigue quizá desde que el ser humano era sí, neandertal sí, o sí. Sí, desde sí. Sumeria, no En sé. algún libro, sí, sí, Roberto, en algún libro leí, porque siempre estamos tratando de encontrar, obviamente, un horizonte, agarrar algo para no ahogarnos, ¿no? Precisamente. Y ya como chiste, ¿no? De pronto sí, Nardental, de pronto cuando oían los relámpagos, ¿cómo tu inteligencia te decía que podía ser? ¿Sabes qué contaban? Que decían que los dioses estaban haciendo la digestión. Y capaz de que es algo así, ¿eh? Capaz de que resulta chiste, pero capaz de que sí, a lo mejor las energías son los dioses, pero nuestra inteligencia no nos da para entender a lo mejor eso. Yo me acuerdo cuando era pequeño, un día me dio por indagar a nivel metros qué era la eternidad. Me dio un dolor de cabeza tremendo. Pequeño estaba, tenía como 12 años, pero no sé por qué me dio por hacer ese ejercicio, me dio un dolor de cabeza. Entonces, de pronto nuestra inteligencia es la inteligencia que ahora tenemos y hasta donde nos da. Entonces, pues nada, de pronto tendremos que pagar el precio de nuestra historia y de nuestra evolución. Hasta dónde nos da en este momento el ser humano el entender las incógnitas que están ahí latentes desde siempre. Y de pronto dices, híjole, pues qué flojera que esas incógnitas estén desde tanto tiempo. Pues bueno, a ver quién viene a demostrar lo contrario. Eh, y el encontrarnos, el tener una... Fíjate que es, de pronto, tú lo sabes, Roberto, que cuando nos vamos entre amigos y nos vamos a tomar un café y sales de ver una película o alguien de pronto propone un tema de conversación y todos empiezan a dar su opinión,
en estas charlas bonitas de pensamiento, no discusiones, no. Una discusión se da cuando hay alguien que de pronto se pone de terco a levantar su opinión sobre las de los demás. Pero cuando hay esta ductilidad de una bonita conversación donde todos somos de alguna manera sinceros, qué padre se siente cuando llevaste a la mesa, a ese café, una duda y de pronto entre las opiniones de tus amigos ya tuviste como un poquito como más de sondeo de la idea y como de algo, a lo mejor hasta encontraste una solución. O, o, o te diste cuenta que la duda la tenemos todos. Cuando te das cuenta de que la duda la tenemos todos, dices, bueno, pues ni hablar, pues ya no estoy tan solo. Esta duda que además es alimentada, hablamos fuera del aire un poco por este adversario que además tiene estas características, decía yo, seductoras, Lúdicas, sí. lúdicas, que es un personaje atractivo, ¿no? Que contrasta totalmente con el Hobbes, que es Pero eso, pues, pero eso, Roberto, querido, lo vas a tener que ver con tu conciencia, ¿eh? ¿Por qué de pronto ligas más con... Es como, ¿te acuerdas de Odisea Burbujas? Era ajá, más divertido el villano. Dices, oye, pero ¿qué está sí, pasando? ¿No? Entonces, de pronto, fíjate, ¿eh? Fíjate cómo cada quien elige su bandera o sus adeptos. Es el compromiso y la decisión de cada quien. A veces dices, no, pues es que este es más divertido, o tal. Yo a veces me quedo con el amigo que, que no te da por tu lado y que de pronto te dice, a ver, ven para acá. ¿No te habían dicho que tal y tal y tal? Hay un cuento que me encanta, que es el maravilloso traje del emperador, que de pronto cuenta la historia de eso, de un emperador, de un rey. Se cuenta de muchas maneras, pero la línea narrativa es esa, que de pronto llega un sastre y él era muy presumido. Y, y le dice, bueno, pues aquí tengo muchas telas, le empieza a enseñar muchas telas, ninguna le gusta o ya las tenía hasta repetidas el emperador. Y de pronto este hombre dice, yo tengo que vender y tengo que llevar dinero a mi casa. Dice, bueno, ok, mire, le voy a enseñar una tela que la verdad no la he mostrado porque estaba esperando una persona especial para hacerlo. Ahí va. Es una tela, pero lo advierto, ¿eh? Es una tela que solo los tontos no ven. Ahí va. Y todos así, los secretarios, los ministros, su familia, él mismo, así como, no veo nada. Pero nadie quiso decir, porque nadie quería pasar por tonto. Eh, entonces, ¿qué hubiera sido del emperador? Porque él salió al balcón y de pronto le gritó a la muchedumbre. Le dijeron sus súbditos y demás. El rey está desnudo, ja, 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 ja. Porque le hicieron un traje con esa tela y de pronto quedó expuesto. ¿Cuántas veces quedamos expuestos ante nuestra negligencia, nuestra, nuestro propio criterio de estar de pronto a lo mejor equivocados en algo? Y ahí vas. Yo creo que ya ves que esto sucedió una vez en los Oscars, puesto en otro contexto. De repente dan un helado, no sé qué fue, y tenía chía. Y una actriz le empezaron a sacar fotos y fotos y fotos y la bulearon muchísimo porque tenía semillitas de chía entre los dientes. Y dice ella, ahora me di cuenta quiénes son mis amigos. Entonces, cuando de repente llevas un chicle pegado ahí en la pompa y nadie te dice nada, ahí vas con el chicle y haciendo el ridículo. O la chía entre los dientes, o el frijol, ¿no? Y nadie te dice nada. ¿Qué pensamientos a veces llevas por la vida
y nadie te dice nada? ¿Qué actitudes a veces llevas por la vida y nadie te dice nada? Un buen amigo te hace mejor. Y esta obra de teatro lo que pretende es ser un buen amigo que te represente y que te exponga en las dudas que a veces por pena o por alguna situación no quieres hacer ante los demás. Entonces, Job queda expuesto, se expone, dice, reclama, y ese es el legado, la herencia que nos deja el texto de Job y que nos representa de alguna manera. En esos momentos en donde de pronto estamos muy desesperados, ver a un desesperado no es grato. Todos queremos ver al cuate que trae las chelas. Eh, pero, pero ¿quién te deja más? ¿Quién te deja más? A veces no estamos dispuestos a aprender porque nos da pereza, porque a veces el aprender duele. ¿Y quién está dispuesto? ¿No? Ya ves, antiguamente decían, la letra con sangre entra. Cada vez que alguien va a aprender un oficio, un idioma, requiere un esfuerzo. Y ese esfuerzo a veces no es un esfuerzo, digamos, muy grato, porque a lo mejor preferirías ver una película o salir a jugar fútbol o algo, ¿no? Entonces, todo crecimiento requiere de un compromiso y de que le encuentres incluso hasta sabor. Ya luego, quizá el mover la locomotora al principio es difícil, pero ya que empezó la marcha, ya luego ya vas a tus clases de aprender otro idioma como más contento y todo eso. Entonces, nada, este texto es un texto muy, en ese sentido, complejo, porque lo que te ofrece es eso, el salir de tu punto de confort y que te atrevas a hacer preguntas que a lo mejor todavía no te las has hecho, ¿no? Ahora, Y que te veas además representado en como es en las películas, ¿no? Que de repente estás viendo una película de superhéroes, yo me elijo Spider-Man, no, pues yo me elijo Batman, no, pues yo me elijo el que sea, ¿no? Y también como niños, que nunca dejaremos de ser niños ante los ojos de Dios, a veces nos elegimos también un personaje y ahí vamos, y ahí vamos. Entonces, bueno, la verdad está convulsionando esta obra porque es una obra de pensamiento y los invitamos a la capilla gótica, a esa capilla que tú tienes atrás de ti, una desde un bonita ángulo tan... foto de Zárate. Sí, y Vamos que a se ver ve un un poco. ángulo tan... Fíjate nomás, mira qué hermoso. Te decía, no, yo con mi decoración no puedo competir contigo. Eh, y es ahí donde estamos, en la capilla gótica, con un texto tremendo que es sobre el libro de Job, que se llama Todos somos Job. No se la pierdan, los esperamos. Estamos viernes, sábado y domingo. Mira que fuimos atrevidos, ¿eh? Pero bueno, es el nacimiento de esta obra que es un estreno, de hecho, y se está presentando como tal. ¿Quién hace la dramaturgia? Entiendo que costó trabajo llegar a este punto del estreno. Cuéntanos un poco de la parte, digamos, ya técnica. ¿Tiene que ver con tu vida personal esta dramaturgia? ¿Qué onda? Porque además Pues revisas mira, las redes y lo primero que te encuentras de Miguel Pizarro es que tuvo en su juventud no sé qué problema y no sé qué. Hemos hablado de lo profundo, pero bueno, también está esto, digamos, el, mundano, que es lo mismo que decía Miguel, ¿no? Es lo primero que aparece, es como lo de superficie, ¿no? Las cavilaciones que tiene Job van a lo profundo, al ser humano, a esta duda irresuelta desde que el Homo sapiens pudo sí, pensar. desde que el hombre ha sido hombre, ¿no? Sí, sí, Roberto. Sí. Pues bueno, el texto de pronto llega a mí porque dos personas me lo comentan en diferente tiempo y lugar. Y dije, ay, ay, si de repente me lo están diciendo y ya son dos personas que no tienen nada que ver una de otra, y me están diciendo, pues voy a checar de qué está hablando este texto, ¿no? Y, y pues bueno, así llegó.
por manos concretamente de un cuñado mío, que estaba estudiando teología, y le dijo su maestro, yo no entiendo por qué han tocado todos los personajes de la Biblia, pero a Job lo han dejado un poco como olvidado y relegado. Entonces, eso me perturbó. Dije, pues a ver, ¿qué pasa con este personaje? ¿Por qué lo tienen aquí en el olvido, no? Aparentemente. Y nada, pues entonces me encantó el personaje. Lo que no me encantaba es que lo enmarcaran como alguien perfecto. Pero yo creo que las palabras a veces ofrecen muchas fisuras. Mientras el hombre no sea telépata, no podremos pasar un mensaje tan claro como nosotros deseamos pasar. Porque las palabras eh, tienen un mensaje, si lo comparamos con ser telépata, un tanto ambiguo. Y también las palabras, pues ver ahí el castellano, nuestro idioma, qué complejo es, porque qué extenso es en palabras y cómo con un énfasis puedes cambiar el sentido de la frase, ¿no? Entonces, híjole, lo vuelve todavía más complejo. Entonces, bueno, el tratar de, de contextualizar a Job en nuestra actualidad, que sea un texto que los oídos de hoy en día lo encuentren de alguna manera atractivo y que sea realmente un texto, eso, ¿no? Hasta divertido incluso, qué difícil y qué complicado fue. Porque el texto en su magnitud es muy complejo. Entonces, bueno, por eso me tardé, por eso le dimos muchas vueltas, lo peiné, lo peiné, lo peiné, lo peiné, y de pronto, bueno, hasta música le metimos, eh, tratando eso, de conseguir una obra que reuniera los atributos para el oyente de hoy en día, para el ritmo del espectador de hoy en día. Y nada, pues fue un trabajo fácil de 6 años, Roberto, y que tiene de pronto de mí, Job, en esta adaptación, pues la verdad, mucho porque, porque páginas de Job las entendí. A veces el comprender el sufrimiento humano es complejo para aquellos que no hayan pasado por muchos altibajos. Eh, Esto me recuerda un poco algo de familia a nivel personal, ¿no? Que de pronto, eh, ¿cómo contarlo sin contar demasiado? A ver, eh, eh, resulta que dice la frase hecha, que anda por ahí, por los caminos, pero es que esa persona no ha sufrido. Dices, es necesario sufrir. Siempre tratamos de que las personas que queremos no sufran, pero cuando no sufren, no se valoran ciertas cosas. Hablan de las espadas antiguamente de algo que le llamaban el temple. Y se usaba antiguamente para decir, ¿ya vieron el temple? ¿Qué temple tiene esa persona? Y el temple se lograba de pasar del fuego al frío, del fuego al frío. Y eso hace que la espada tenga pues un juego y que su composición molecular sea fuerte. Entonces, en la vida, cuando tú has pasado por diferentes vicisitudes, eso hace que tu criterio y tu visión sea más amplia. Es como de pronto ir a una exposición y no sabes nada del pintor, como que te enteras de poco. Y más si es surrealista, cubista o algún tipo de género difícil. Entonces te quedas así como, mandé. Entonces, para enterarte
a veces de la película bien, tienes que tener pues conocimientos. ¿Para qué? Para recibir más profundamente la información. No es porque te vayan a pedir un examen, pero la verdad es que si quieres enterarte bien de la pintura, pues hombre, es bonito saber a qué pintor vas a ver, o qué obra de teatro vas a ver. Tener un poquito como incluso tú fuiste a ver la obra, Roberto, ve qué entrevistador tan notable eres que de pronto dices, a ver, si yo voy a hablar de una obra de teatro, primero la veo. Fíjate, tú sí lo estás practicando. Y cuando uno habla ya de otra manera. Puedes profundizar, puedes hacer otro tipo de preguntas, estás más empapado del tema. A mí me tocó ir ahí a París, al Louvre, y de pronto no puedes perderte, obviamente, de la Gioconda, ¿no? La Mona Lisa. Y de pronto dices, ay, mira el cuadro, de pronto qué chiquito es. Oye, los espectadores, había quien lloraba, Roberto. Fíjate qué profundidad de campo en la investigación que hayan hecho sobre el autor, obviamente Leonardo da Vinci, y todo lo que conllevaba, que se puedan emocionar tanto al grado de llorar. Qué padrísima percepción, qué bonita perspectiva tan profunda de no perderte lo que tienes delante de las narices. Es como ser un buen catador. Qué espantoso siente un chef cuando se afana en un platillo y de repente lo devoran y lo defecan sin ni siquiera decir nada, ¿no? A veces pasa así, ¿eh? Depende qué comensales tengas. Tú, mientras tanto, tienes que ser un buen chef y preparar tus platillos lo mejor que puedas. Ay, Roberto, no te escucho. Así Ahí debe estás. ser y así está montada esta obra, con todos los ingredientes necesarios, incluso para hacer partícipe al público de, digamos, las travesuras del Del adversario, ¿verdad? Sí. adversario. Ya lo tenemos agregado en la cuenta de Instagram. Este, que es una de las dudas que queda, bueno, y luego, ¿qué pasa en Instagram? Ya, Eh, ya es veremos, ya que veremos. no, ahí tienes que preguntarle al adversario, Roberto. Pero ya sabes, como es enigmático, de pronto tiene su plataforma ahí medio misteriosa. Pero síguelo porque va a ofrecer cosas. Va a ofrecer cosas. Pero hay que tener cuidado, porque recuerda que es el adversario, Roberto, ¿eh? Así es, así como dice el presidente de los adversarios, pero no hablemos de política, hablemos de la obra que se presenta en esta capilla que está hermosa, que fue traída cada una de las piezas del edificio de Europa, pieza por pieza, la armaron en San Ángel, el Centro Cultural Helénico, el Instituto Cultural Helénico, y armaron pieza por pieza esta capilla que pueden Increíble. ustedes ver más o menos darse una idea de cómo está de hermosa este recinto Sí, y que además le da otro aspecto a la obra, ¿no? sí, Le da una sí. Sí, le da profundidad, un punch muy bueno. Sí, sí, sí. El entorno embona de una manera muy bonita. Y le hace como una especie como de, de catapulta. Porque tener de pronto un texto, unas ciertas palabras y tener un marco como muy adecuado, dices, ¡ay! Se suma de una manera brutal. Es un espacio que ya por sí mismo te ofrece una vibración propia. Eh, esta, esta adustez de decoración, de arquitectura, de elementos decorativos, porque tiene cuadros pues muy importantes, tiene ahí un retablo de Murillo que qué dimensiones, qué hermosura. Entonces, bueno, el ofrecimiento
el ofrecimiento es amplio, el que hay efectivamente en la capilla gótica del Instituto Cultural Helénico, que ahí estamos viernes, sábado y domingo, el viernes a las 8:30, el sábado a las 7 y el domingo a las 6. Vengan a vivir con nosotros esta aventura, este relato. Eh, es intenso, lo advertimos. Hemos tenido público de diferentes edades. Obviamente yo creo que sí es para adolescentes y adultos. ¿Por qué? Por el texto en sí. No por considerar que no están preparados. No, no, no. Pues te encuentras a veces eh, chamacos con una preparación 1000 veces mejor que la de uno en su percepción, ¿eh? Entonces, no, no, no. Pero yo creo que es como que el público correcto. Eh, Hemos tenido de diferentes edades y sin problema ninguno. Han llegado personas sin fe, han llegado personas con mucha fe, han llegado personas que buscan su fe, que de pronto, pues incluso hasta nos han llegado grupos de lectura de la Biblia. Eh, y, y eso sí hay que hacer hincapié. El texto va más allá de la rigurosidad de ser un texto religioso. Así como nos ha tocado ver películas de todo tipo, este es un texto que no puede estar nada más implícito como que forma parte del Antiguo Testamento y que ahí está. De pronto se habla del autor, por cierto, Roberto, y dices, bueno, ¿y quién es el autor? Porque ahí también es donde salvamos a Dios y de la percepción que se puede ofrecer de él aquí, porque es, cuidado, esto tuvo un autor. Y dicen, ¿quién? Se le achaca al rey Salomón, no se sabe, no se sabe y consta como un relato sapiensal y anónimo. Entonces es como una fábula, que de repente como niños o como adultos te cuentan la fábula de la hormiga y la cigarra, con, con la moraleja o con la lección de que guardes para el invierno. Ve cómo le fue a la cigarra por estar todo el rato y en la pachanga y tal y cual, y se reía de la hormiga que estaba todo el rato trabajando y llevando pues cosas a su hormiguero. Y se ¿para qué trabajas tanto, hombre? No, o sea, hay que vivir la vida y jajaja, jujuju, y jajaja, jujuju. Llegó el invierno y pues no hubo, no hubo un hogar para la cigarra, le pilla el invierno y muere la pobrecita por no ser previsora. Las fábulas tienen estas moralejas tan bonitas para que aprendamos. Los libros siempre tienen cosas para, dicen que un buen amigo es un libro, un perro, eh, y también, ¿por qué no? No nos olvidemos que un buen amigo tiene que ser un buen ser humano, ¿no? Y un ser humano tiene que ser un amigo. Y hay que aprender en la vida a ser el mejor amigo de tus amigos. Que sea una empresa que cada uno se le imponga. Yo me voy a proponer ser el mejor amigo de mis amigos. Y entonces, si te veo de pronto, pues hombre, en tal vez un error tal, trataré de tener la mejor disposición para tratar de decirte que a lo mejor estás en un error. Y así tiene que ser la vida, ¿no? Excelente. Miguel Pizarro, quiero agradecerte el tiempo, la atención y esta profunda reflexión que haces con nosotros para invitarnos a ver Todos somos Job. Algo se nos queda seguramente de esta obra, algo de toda esta reflexión que hace Job, que hace el ser humano de su propia naturaleza. Así es, así es. Y te agradezco, Roberto, porque si alcanzamos esta dimensión de conversación, fue gracias a ti. Gracias a que a la llamada, a tener este espacio, a que fuiste a la obra, ya que fue una inducción la que nos hiciste
para poder llegar a esta conversación. Entonces, muy agradecido y en el camino andamos, amigo. Muchas Gracias, gracias. gracias Miguel, gracias a toda la palomilla que nos ve. Nos despedimos, es Arriba el Telón. Nos vemos en el Instituto Cultural Helénico. Es una buena temporada, va a estar un rato ahí esta obra hasta Hasta el 28. el 28. Entonces todavía hay tiempo de ver Todos Somos Job en el Instituto, en la capilla del Instituto Cultural Helénico. No se lo pierdan. Así es, buen Roberto. Gracias, gracias. Muchas gracias. Hasta pronto.